Hola mundo en español, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo no soy Clark, soy Joel Álvarez. Gracias por acompañarnos de nuevo. Yo sé que hay mucha información y poco tiempo, así que vamos directo a lo importante. Vamos a empezar hablando de un lugar que genera todo tipo de emociones. Esto porque puede tener una conexión con lo divino, pero también con la maldad más absoluta. El Vaticano. Podemos ser católicos o no, pero es importante tocar este tema porque el Papa Francisco ha eliminado el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales. Este es un paso importante después de años. La verdad, creo que la burbuja o esta explosión que hubo durante el pontificado de Benedicto XVI con respecto a los temas de abusos sexuales fue hace 10 años, en 2009. Y tuvo que pasar una década para que finalmente la Iglesia diera este paso, a pesar de que se han hecho investigaciones importantes, denuncias, se ha pedido perdón, pero ha habido también muchísima negligencia e impunidad en el seno de la Iglesia en los diferentes países. Uno de los temas a los cuales se habían abocado las víctimas, pero también las organizaciones que hacen activismo por ellas, era el tema del secreto pontificio. Era justamente el obstáculo que impedía que muchas denuncias salieran a la luz. Y además se le imponía a veces a las víctimas. Se les decía que no hablaran, se les daba dinero a cambio de silencio. Eso no va más. Hay que aclarar, si usted es católico, puede ir a confesarse, ahí sí aplica todavía el secreto de confesión sin ningún problema, pero en este caso que tiene implicaciones judiciales, que son muy delicadas, porque además estamos hablando de menores de edad abusados por sacerdotes, es donde entra a regir esta norma con la cual el secreto pontificio queda anulado. Déjenme saber qué piensan al respecto, si creen que la lucha que ha dado el Papa Francisco en contra de los abusos sexuales en la Iglesia ha sido suficiente, qué le recomiendan, qué tiene que hacer la Iglesia para llegar a un verdadero punto en el cual estas situaciones dejen de ocurrir. Hablemos ahora sobre México, un tema que a mí personalmente me llega muchísimo, me trae recuerdos bastante difíciles de un momento en el cual los periodistas nos unimos, yo como aprendiz en ese momento de grandes periodistas que han sido perseguidos, bueno, unimos las voces para denunciar la persecución y los asesinatos en contra de periodistas en ese país. Pues México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, considerando que no es un país donde haya una guerra convencional. Reporteros Sin Fronteras presentó su reporte anual en el cual se denuncia el asesinato de 49 periodistas en el mundo. Y bueno, uno diría 46 periodistas asesinados, es un montón. Bueno, pues resulta que es la cifra más baja en 16 años. 14 de esos 46 son en América Latina, 10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití. Imagínense que Siria tuvo la misma cantidad de periodistas asesinados, 10, que México. Pero aquí sí aplica el término guerra, guerra civil. Esto significa que la situación para los periodistas en México es hostil, hostil como en pocos países. Además hay otras naciones en las cuales el ejercicio periodístico se ve cooptado, por ejemplo en China. Este país ya lo llaman la mayor cárcel del mundo para periodistas. 389 reporteros han sido detenidos, encarcelados, siguen encarcelados para este punto del año. Y esto representa un 12% más que el año pasado. Aquí quiero traer a colación a una periodista a la cual yo admiro muchísimo. Se llama Oriana Fallaci. Esta mujer que tiene su encanto, ¿verdad? Esa mirada sin duda alguna cautivante. Y su historia porque se atrevió a ir a los lugares más recónditos donde había guerra, Vietnam, Irak. Donde usted piense, ella estuvo. La valentía del oficio periodístico que encarnó Oriana Fallaci, que murió en el año 2006, es una valentía que tienen también estos periodistas que se atreven a desafiar sistemas criminales y de gobierno para ejercer con libertad su oficio. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela también, cómo estos regímenes no permiten la libertad de expresión. Es una reflexión importante esta que estamos haciendo, es justamente eso a lo que apostamos, tener libertad de decir lo que queramos, con responsabilidad, pero ser libres de decir. Muchos no lo son. Y eso hay que ponerle atención, porque conozco, por ejemplo, una queridísima periodista, Lidia Cacho, quien es la primera exiliada política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se tuvo que ir de su país porque no hay forma de que le garanticen su seguridad. Así que estas periodistas valientes y merecen que las autoridades les den las garantías para realizar un trabajo sin importar en qué país estemos, merece. Vámonos a un tema mucho menos relevante que el anterior. ¿Ustedes se acuerdan de esta pareja? Sí, es esa que separó la señora Angelina Jolie porque se metió donde sabía que no tenía que meterse. Y actualmente la gente tenía mucho que hubiese un reencuentro, a ver si estos dos se unían más allá de la ficción. Pues resulta que Jennifer Aniston organiza una fiesta a fin de año siempre, pero nunca había invitado a Brad Pitt. En este caso sí lo hizo. Estuvo ahí con su ex y otros cuantos amigos en su casa de Bel Air. Pero bueno, el caso es que la noticia era la llegada de Brad Pitt a la casa, a la mansión de Jennifer Aniston, y además fue uno de los últimos en irse. Pero bueno, al final nada. Estas son
noticias irrelevantes pero entretenidas. Vamos a terminar en los Estados Unidos con un tema, ahora sí, mucho más importante. A tan solo un día de que se dé la votación en el Congreso de los Estados Unidos, que cuando ustedes estén viendo este programa ya habrá ocurrido, Donald Trump finalmente ha arremetido con furia en contra de quienes promueven el juicio político en su contra. Hasta ahora la posición de él había sido únicamente de rechazo en cuanto al discurso, ¿no? Decir esto es ilegítimo, esto es ilegal, esto no se puede hacer, es una cacería de brujas. De ahí no había pasado. Se negó a colaborar con la investigación, dijo que sus funcionarios no iban a declarar, él tampoco, pero finalmente ha enviado una carta de 6 páginas a Nancy Pelosi, que es la Speaker of the House, en la que la acusa de socavar la democracia de Estados Unidos. Según Trump, si se activa el juicio político, estos legisladores estarán declarando una guerra abierta en contra de la democracia de los Estados Unidos. Trump insiste en que esto es como una cacería de brujas, pero yo quiero saber qué piensan ustedes. ¿Debe o no ir a este juicio político? ¿Es culpable o no es culpable por la llamada que le hizo el presidente de Ucrania? Déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan. Gracias por habernos acompañado, espero que hayan pasado un excelente rato. Vamos a escucharnos en nuestro podcast Lo Importante, 4 minutos de información internacional en las mañanas en Spotify, y aquí nos encontramos en las tardes para intentar encontrar ese balance entre lo entretenido y lo informativo, porque esa, mis amigos, es una misión difícil.